Bueno, entonces, eh, hoy por fin vamos a ver la conexión que hay entre este objeto matemático, ¿sí? Que es la transformada de Laplace con las ecuaciones diferenciales. Bien, entonces, para ir en esa dirección, primero nos falta estudiar este teorema, ¿sí? El teorema 1. La sección es la sección 6.2. Bien, y el teorema 1 lo que hace es establece relaciones entre la transformada de Laplace de una función, de la derivada de una función, ¿sí? Y la transformada de Laplace de la función sin derivar. Es decir, que es una especie de fórmula recursiva, ¿sí? O sea, lo que está diciendo esto, antes de que procedamos a demostrarla, digamos, la fórmula dice así, que la transformada de Laplace de la derivada de una función f' es igual a s por la transformada de Laplace de la función ya sin derivar, miren, menos la función evaluada en cero. Listo. Bien. Un ejemplo concreto de dónde podría ser útil esa fórmula. Claro, resolviendo ecuaciones diferenciales, pero antes de llegar hasta allá, un ejemplo podría ser el siguiente. ¿Qué podría ser? Bueno, alguna transformada que conozcamos. Suponga que f de t es igual a... ¿Qué funciona? A ver. Veamos que funciona simplemente con las funciones seno y coseno. Digamos que f de t es igual a seno de t. Así de simple, nada más. ¿Sí? Entonces, la transformada de Laplace de f de t, ¿cuánto es? ¿Alguien se acuerda cuál es la transformada de Laplace de seno de t? En este caso, W sería 1. Entonces, esa transformada sería 1 sobre S cuadrado más 1. ¿Cierto? Esa es la transformada de Laplace de esa función seno de t. Bien. Ahora, la derivada de seno es coseno. F' de t es igual a coseno de t. ¿Sí? Pero calculemos la transformada de Laplace de coseno de t, que ya la conocemos. Es S sobre S cuadrado más 1. Pero usemos esta fórmula solo para ver cómo es que funciona. Entonces, según esta fórmula, la transformada de Laplace de f' es igual a S, ¿sí? Por la transformada de Laplace de f sin derivar, miren. ¿Sí? La transformada de Laplace de f sin derivar es 1 sobre S cuadrado. 1 sobre S cuadrado más 1. Y a eso le resto la función f evaluada en 0. Pero en este caso, seno de 0 es 0, menos 0. O sea que miren, la transformada de Laplace de f' de t, que es coseno, es igual a S sobre S cuadrado más 1. Funciona tal cual esperábamos. Esta es por la tabla, sabemos que era eso. Entonces, ese es un resultado muy importante. ¿Sí? La transformada de Laplace de la derivada de una función es igual a S por la transformada de Laplace de la función ya sin derivar menos S evaluado en 0. ¿Listo? Porque entonces, si usted tiene una ecuación diferencial, usted al final puede transformar la ecuación diferencial en otra ecuación donde la incógnita sea la transformada de Laplace de f. ¿Sí? Usted la puede despejar como si despejara una x en una ecuación lineal. ¿Ya? Bueno, la pregunta es cómo se demuestra este resultadito aquí. La transformada de Laplace de f' igual a
S por transformar la Laplace de F menos F evaluada en 0. O sea que la función F tiene que ser una función que se puede evaluar en 0, ¿no? Aquí hay unas condiciones, teorema de las condiciones, donde eso ocurre, ¿no? Aquí dice, bueno, t tiene que ser mayor o igual que 0, la derivada de la función f debe ser continua en un intervalo de 0 a infinito. Esto puede ser cierto en un intervalo nada más. Sin embargo, la mayoría de funciones que nosotros estudiamos son continuas en todo el intervalo 0 a infinito. Además de eso, f', la derivada de la función, no puede crecer muy rápido. ¿Sí? Porque si no, una serie por allí, perdón, una integral impropia no converge. Su crecimiento debe ser limitado. Pero bueno, ya veremos en qué instante de la demostración se requiere esa restricción. Pero en síntesis se requiere que tanto la función f como su derivada sean funciones continuas. ¿Sí? O sea que la función tiene que ser continuamente derivable. Su derivada tiene que ser continua también. Eso es lo único que se pide, continuidad. Y eso lo satisfacen la mayoría de funciones que nosotros tratamos. La continuidad. Entonces vamos a demostrar ese resultado. Y como no tenemos nada, ese es el teorema. Con esas condiciones pasa esto. Entonces no tenemos nada más a qué recurrir que a la definición de la transformada de Laplace. Esta es la única demostración del día de hoy, no se preocupen, es rápida. Entonces, por definición, pues la transformada de Laplace de f', lo único que sabemos es que es igual a la integral de 0 a infinito de esa función f' de t, igual a t, por exponencial de menos st por dt. Eso es lo único que sabemos. Tenemos que hacernos de algunos trucos para concluir que eso es igual a lo que está allí. Bien. Y bueno, la única forma aquí es, usemos el método de integración por partes para reescribir esta integral de una manera que se aproxime a esto que está aquí. Entonces, por el método de integración por partes, en este caso, fíjense, conviene hacer esta elección de u. Más bien conviene primero reescribir esto. Escribamos exponencial de primero. Exponencial de menos st aquí. Y f' de t aquí. Simplemente intercambié el orden allí. No altere nada. Entonces, para hacer integración por partes, definamos, conviene hacerlo así, u igual a exponencial de menos st y llamemos de b esta parte acá. ¿Sí? Hagamos esa lección. Entonces, miren, si u, como siempre, cuando uno hace integración por partes, debe calcular el de u, y en el de b tiene que calcular b, etcétera, todas esas cuentitas. Si u es igual a exponencial de menos st, entonces de u es igual a la derivada exponencial, que es ella misma, sobre la derivada interna, que es menos s. Puedo colocar aquí un menos. ¿Sí? Por dt. Eso es de u. ¿Sí? Y si de b es igual a f' de t por dt, entonces, ¿cuánto vale b? Pues integro a los dos lados. Aquí en esta igualdad integro, coloco el símbolo de integración y ya. O sea, concluyo que b es igual a f de t. Por eso hice esa elección, que de b fuese f' de t por dt, ¿sí? Para que b fuese f de t, y así lograra que me apareciera transformar la Laplace de f por aquí cuando aplique la fórmula. Entonces veamos. No se preocupen, la única parte teórica de la clase de hoy es eso. Lo demás lo hacemos a partir de este resultado. Solo que, vamos, este es el hecho más importante de la clase de hoy. Entonces, tenemos que demostrar.
Entonces, miren, esta integral va a dar, según el método de integración por partes, u por b. ¿Sí? Es decir, u es exponencial de menos st por b, que es f de t. Aquí me va a permitir una serie un poco informal. Esto está evaluado de 0 a infinito. Esos son los límites de integración, ¿no? Podría ser un poco más formal y decir que eso es igual a límite cuando un t tiende a infinito. Podría hacer esto, pues, colocar aquí límite cuando t tiende a infinito. Y en lugar de evaluar de 0 a infinito y tratar el infinito como si fuese un número, que no es un número, esto sí sería más exacto, formal. Pero bueno, dejémoslo así. Ya todo el mundo sabe que, en el fondo, qué significa eso. Debemos pasar por un límite ahí. Bien. Menos la integral de 0 a infinito de b por du. Entonces, b es f de t. Listo. B es f de t. Y du es esta exponencial de menos st sobre s, ¿sí? Por dt. Bien. Eso es lo que tenemos aplicando la definición. ¿Qué más puedo hacer aquí? A ver. B por du, sí, eso es. Listo. Bueno, entonces miren, aquí, entre comillas, pues, evaluamos la función en el número infinito, pero en realidad se está tomando es un límite, ¿no? Entonces aquí vamos a suponer que S es mayor que 0. Esta es una hipótesis, S positivo. Entonces aquí si coloco el infinito, eso me daría exponencial de menos infinito. Eso es 0, pues. La exponencial tiene una asíntota horizontal en el eje X. Así que cuando la evalúo en números muy pequeños, eso tiende a 0, ¿sí? Entonces ese primer término aquí me va a dar 0, ¿verdad? Perdón, yo creo que hice algo mal aquí, ¿sí? Porque miren, u es exponencial de menos st, ¿verdad? Entonces de u es la derivada exponencial, que es ella mismo, por la derivada interna. No está dividiendo, sino multiplicando. Este es, que yo derivé, no integré. Es cuando uno integra que divide entre la derivada interna. Estoy integrando, es el proceso inverso de derivar. Cuando derivo, multiplico por la derivada interna. Entonces aquí no es dividido, sino multiplicado el s. ¿Sí? Y otra cosa es que esto, mire, esto tiene un signo menos, el AS. Con el signo menos de aquí, queda un más. Bien, este detallito nos faltó allí. Bueno, el hecho es que cuando, entre comillas, evalúo en el extremo superior, eso me da 0 por f de infinito. ¿Sí? Como si tuviese algo así. Pero, bueno, en realidad estoy tomando ahí el límite. Pero nosotros vamos a decir que la función f no crece tan rápido como la exponencial. ¿Listo? En ese sentido, debemos aplicar esta hipótesis del teorema. ¿Sí? Que el crecimiento de la función f de t no es tan rápido como el de la exponencial, para que esto aquí no se indetermine. ¿Sí? Porque usted puede tener el 0, algo que tiende a 0, multiplicándose con algo que tiende a infinito. ¿Sí? Entonces eso puede ser que no de 0, puede ser que de infinito, si esta función f crece más rápido, ¿no? En definitiva, esto también se puede escribir así. E a la st. Y la idea es que cuando usted aplique regla del L'Hopital, f de t crezca, sea asintóticamente limitada por exponencial de st. ¿Listo? Así que podemos concluir sin tanto temor que ese límite va a tender a 0 porque exponencial crece muy rápido y f de t es limitada. Bien. Piensen en f de t como si fuese un polinomio de grado 3, 4, 5. Bien, ahorita tengo que restar cuando evalúo en 0. Entonces me haría f evaluada en 0
¿cierto? Sobre exponencial de S por 0, es decir, exponencial de 0, que es 1. Listo, ya traté este término extraño aquí. Ya sabemos cuánto da. Da menos f de 0 sobre 1. Más, y aquí en esa integral que me quedó, fíjense ustedes que esa S la puede salir de la integral porque yo estoy integrando con respecto a t. Y aquí coloco integral de 0 a infinito de f de t exponencial de menos st por dt. Listo, y ya terminé la demostración. ¿Sí? Porque esto que escribí en rojo aquí, por definición, pues, es la transformada de Laplace de f. ¿Sí? Escribamos de primero esto. Entonces tengo S transformada a Laplace de f por definición, esa integral impropia. Y esto que está aquí es menos f de 0. En fin, ya demostramos el resultado. Se puede probar. Con la hipótesis de que S es mayor que 0 y la hipótesis de que f de t asintóticamente crece a un ritmo más lento que la exponencial. Entonces se tiene este resultado. Bueno, muy bien. Ahora ya se acabó la parte teórica de la clase, ya tranquilicémonos, ya no hay más teoría por hoy. Vamos a ver cómo usar esto resolviendo una ecuación diferencial. ¿Sí? Y resolvamos una ecuación bien sencilla por ahora. ¿Sí? Usemos esta herramienta, pero con una ADO sencillita. Esa es una de primer orden, pues, como por empezar, para ver cuál es la metodología aquí. Pero cuando ellos descubrieron este resultado, dijeron, bueno, claro, es que esto es vital para resolver una ADO, porque miren, le baja el grado a la derivada, pues la transformada de la derivada es igual a algo por la transformada de la función sin derivar. Ese es el gran detalle. ¿Sí? Entonces veamos cómo es útil. ¿Y con qué hacemos esto? Hagámoslo con algo sencillo, pues algo que nosotros conocemos cabalmente. ¿Sí? Busquemos una función y' cuya derivada sea igual a 3t por 3t al cuadrado. Así, algo que es evidente. Por ejemplo, en este caso la solución ya sabemos que es y igual a 3 a t al cubo, perdón. Y y' es 3t cuadrado. Evidente. ¿Sí? Pero no nos importa que sea evidente. Veamos la metodología. ¿Qué pasa? Como es una igualdad, si le aplicamos la transformada Laplace a los dos lados a esa ecuación diferencial de sencilla, hagámoslo. ¿Cierto? Entonces aplico la transformada Laplace a los dos lados. Y eso queda así. ¿Se preserva la igualdad? Sí, porque apliqué la transformada a los dos lados. No hay ningún problema. Bien. Y aquí, en el lado izquierdo, puedo usar la fórmula que acabamos de demostrar. ¿Sí? Aquí la escribí en términos de una f, pero aquí no importa que esté f, y, lo que sea. Puedo colocar aquí, miren, y' izquierdo es igual a s por la transformada Laplace de y menos y evaluado en 0. ¿Sí? O x, o cualquier otra letra. La fórmula es la misma. Supongamos que a nosotros nos dieron esta ecuación diferencial súper sencilla, con la condición inicial de que y evaluado en 0 sea igual a 0. Sabemos que esa condición no la dan. Entonces la solución en efecto es esta. ¿Sí? Bueno, continuemos. Entonces aplicamos la transformada Laplace a los dos lados. Bien. Y en este lado izquierdo puedo usar la fórmula anterior. Puedo decir que esa transformada es igual a S por la transformada Laplace de Y menos Y evaluado en 0. ¿Cierto? Y eso es igual a la transformada Laplace de esta función, 3t cuadrado. ¿Sí? Entonces podemos decir, no, pues esto ya es historia. El 3 sale porque la transformada Laplace es lineal y me queda la transformada Laplace de t al cuadrado. ¿Sí? Y esa transformada pues la podemos calcular usando las tablas, ¿sí o no? ¿Cuánto es la transformada Laplace de t al cuadrado?
¿Qué fórmula uso? ¿Quién se acuerda? Tenemos una fórmula que nos dice cómo calcular la transformada de Laplace de funciones de la forma t a la n. La fórmula es n factorial sobre s a la n más 1. Ustedes dirán, pero esa de tan sencilla, ¿para qué uso Laplace? Que no importa que sea sencilla, estamos viendo la técnica de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Eso es lo que nos importa. Queremos ver cómo con Laplace llegamos a este resultado. ¿Cómo él logra arrojarnos eso? Sí, aquí ustedes dirán también que pues para eso hago separación de variables y llego más rápido, etcétera, etcétera. Sí, solamente que estamos exhibiendo el método, porque este método sirve para inclusive ecuaciones de segundo orden, de tercer orden. ¿Sí? Solo que las cuentas que debemos hacer se complican un poco más, pero en síntesis, así el método, así sea este caso sencillo, se exhibe aquí. ¿Cuál es el método? Entonces ya vieron ustedes un paso. Primero, aplicar la transformada de Laplace a la de DO. Bien. Luego, en el lado derecho, calcular la transformada que haya quedado de la función que dependa de t. En este caso, 3t cuadrado. La transformada de Laplace de t cuadrado es 2 factorial sobre s a la 3. Entonces, ¿por qué? Porque estoy aplicando la fórmula con n igual 2 en este caso. 2 factorial es 2 por 3, 6 sobre s al cubo. ¿Sí? Y en ese instante, fíjense ustedes, en esa última línea, nosotros ya no estamos en el mundo de las ecuaciones diferenciales. Miren esto. Nos trasladamos. Eso ya no es una ecuación diferencial. Voy a escribirla aquí en la primera línea ahora. Miren lo que nos quedó. S transformada a Laplace de y menos llévalo a en 0, pero por condición inicial, llévalo a en 0 es 0. Entonces, no restó nada. Es igual a 6 sobre s al cubo. Esto no es una ecuación diferencial ya. ¿Sí? Nos cambiamos de mundo. En lo que insistí tantas veces cuando comenzamos a hablar de esto. Dijimos que habían dos universos, el de las ecuaciones diferenciales aquí. Y acá estaba el mundo de las funciones f mayúscula de. ¿Sí? Entonces nosotros transformamos una ecuación diferencial acá en una ecuación en este mundo, donde la incógnita es la transformada a Laplace de y. ¿Sí? Mire, aquí busco es la transformada a Laplace de y. Y ya la puedo despejar súper fácil. Mire. La transformada a Laplace de y es... Sí. Nos dice que la transformada de Laplace de t a la n es igual a n factorial, pero el factorial de 2 es 2, ¿no? Sí, es 2, Bueno, exacto. y colocó Ah, 6. bueno, Ah, lo pero multiplicó por el... eso sí. Ah, ok, Porque listo. mire, este 3 sale como una constante y quedó aquí. O sea que, para hacer exacto, me hubiese quedado así 3 por esa transformada de Laplace, que es 2 sobre s al cubo. Y ahí ya multipliqué de una vez. ¿Listo? No es eso la 4, mismo 1. Sí. Entonces, miren, ya no estamos con una ecuación diferencial. ¿Dónde ven ustedes la derivada de y? No aparece. Esa es la idea. Este 2, no, esto es una s. Entonces esto me da 6 sobre s a la 4. Entonces, ¿qué ocurre aquí? A ver, detengámonos un momento. Teníamos una ecuación diferencial, ¿sí? Ok. Le aplicamos la transformada de Laplace, pero en algún sentido sigue siendo una ecuación diferencial porque ya aparece y'. ¿Sí? Y cuando aplicamos la fórmula que acabamos de demostrar del teorema, mírenlo, ya dejó de ser una ecuación diferencial, porque ya no aparece y' por ninguna parte aquí. Ese es el truco. Y lo que quedó fue una ecuación donde la incógnita es la transformada de Laplace de y. Pero es muy fácil despejar esa transformada.
este S que estaba multiplicando pasó a dividir. ¿Sí? Se multiplicó con el S al cubo, quedó S a la 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Pues que no encontramos la solución de la de O. Encontramos cuál es su transformada de Laplace. ¿Sí? Encontramos su transformada. Así que lo que ocurrió es que, digamos, la incógnita aquí que era y' igual a 3t cuadrado. Si aquí en el mundo de las ecuaciones diferenciales, en el mundo de las funciones S mayúscula S se transformó, de las transformadas de Laplace, pues, se transformó en esta ecuación. S transformada de Laplace de Y igual a 6 sobre S al cubo. ¿Sí? Y aquí podemos resolverla. ¿De cómo? Despejando tan fácilmente como pasar este S a dividir. ¿Sí? Pero nosotros decimos, bueno, chévere, pero yo no quiero saber cuál es la transformada de Laplace de la solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Yo quiero saber quién es Y. ¿Sí? Y si ustedes son curiosos, pues miren, como nosotros ya sabemos cuál es la solución, ¿cuánto es la transformada de Laplace de esta solución? ¿Cuál es la transformada de Laplace de t al cubo? Porque ya conocemos la solución, pues estamos haciendo trampa un poquito. ¿Cuál es la transformada de Laplace de t al cubo? Que es la solución. Voy a aplicar la fórmula de arriba con 3, con n igual 6 3. sobre S a la 4. 6 sobre s a la 4, ¿cierto? Porque es con n igual 3. 3 factorial es 6. Entonces, miren, en efecto no nos está diciendo mentiras este procedimiento. ¿Sí? Nos está diciendo cuál es la transformada de Laplace de la solución. Bien, digamos que ahí, hasta aquí, esa es una primera etapa. ¿Sí? Ahorita, ¿qué debemos hacer? Como nosotros nos preguntaron fue por Y, no por su transformada, pues sencillo. Tenemos que tomar esa transformada y devolvernos. A mí me están diciendo quién es Y, no cuál es la transformada de Laplace de Y. Entonces es fácil. Hacemos lo siguiente. Aquí aplicamos, esta es la segunda etapa del proceso, la transformada de Laplace inversa a los dos lados. Transformada de Laplace inversa. Y fíjense, pues como son transformadas inversas, pues estas L se cancelan. Entonces me queda lo siguiente. Entonces, Y es igual a la transformada de Laplace inversa de la función 6 sobre S a la 4. ¿Listo? Entonces, en la segunda etapa es aplicar la transformada de Laplace inversa. Y eso nos da, si usamos nuestras tablas y lo que hemos aprendido a hallar transformadas inversas, pues da, como ya sabemos, da el cubo. En este caso es sencillo. En otros casos tendremos que esforzarnos un poquito más para hallar esa transformada de Laplace inversa. Y se acabó. Ya encontré la solución de la de U. ¿Listo? Entonces son dos etapas. Aplicarle la transformada de Laplace a la ecuación diferencial y luego despejar esa transformada de Laplace de Y, la despejo, y a ese resultado que tenga le aplico la inversa y ya obtengo la solución de la de O. ¿Listo? Y así va a ser siempre. No importa que sea una ecuación más complicada. Bueno, este método funciona cuando es una ecuación diferencial lineal. ¿Listo? Ahora ustedes dirán, bueno, pero las de primer orden casi nunca para nosotros han representado una dificultad, ¿cierto? De primer orden. Pero entonces resulta que podemos obtener una fórmula semejante a esta para la segunda derivada de f. Ahorita les digo a qué me refiero. Eso fue lo que acabamos de demostrar. S por transformar la Laplace de f menos f evaluado en 0. Miren que esta misma fórmula es útil, o con esa misma fórmula que ya probamos, hicimos todas las cuentas, puedo demostrar este segundo resultado
y está aquí en el teorema 1. Las hipótesis son las mismas, ¿sí? Y entonces este resultado permite resolver con el procedimiento anterior, siguiendo los mismos pasos, ecuaciones diferenciales de segundo orden ya, ¿sí? Entonces, ¿cómo deduzco una fórmula para hallar la transformada a Laplace de la segunda derivada de una función? Sencillo. Mire, Laplace de la segunda derivada de f, ¿a qué es igual? Entonces, ustedes aquí tienen el derecho, esto es cierto para cualquier función, ¿sí? Aquí puedo colocar cualquier función f que cumpla la hipótesis, claro. Entonces podemos hacer lo siguiente. Coloquemos donde está f, f'. ¿Sí? Entonces aquí ya me va a quedar la segunda derivada de f. Aquí me va a quedar f' y aquí me va a quedar f'. Y esa fórmula es válida, ¿cierto? Entonces tengo que la transformar a Laplace de f2' igual a s por f' menos f' valorado en 0. ¿Listo? Porque el resultado anterior vale para cualquier función que cumpla ciertas condiciones, en especial que no crezca muy rápido. Entonces eso es cierto. ¿Sí? Miren lo que dice nada más. Es como si donde está f coloco f', entonces aquí coloco f', entonces me queda 2', aquí f', f'. Eso es lo único. Sin esforzarse uno mucho, ¿cierto? Ahora, yo quiero que la transformada a Laplace de la segunda derivada de f dependa solamente de la transformada a Laplace de f sin derivar. Aquí sigue apareciendo f'. Entonces, ¿qué hago? Sencillo. Digo que eso es igual a s, abro un corchete y sustituyo aquí. ¿Cuánto vale la transformada a Laplace de f'? Vale s por la transformada a Laplace de f menos f valorado en 0. Cierro el corchete y menos f' más 0. Listo. Y ya. Por lo tanto, si ustedes distribuyen aquí, el s, esto me va a dar s cuadrado, transformada a Laplace de f. Si distribuyen el s en el corchete, menos s por f valorado en 0, menos f''s. Entonces, tengo otra fórmula importante que me ayuda a calcular ya, perdón, a resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, siguiendo exactamente los pasos anteriores. Este resultado es la parte 2 del teorema y es una forma de llegar a él rápidamente. Todo es recursivo aquí. Listo, así se sustenta esta fórmula. Bien, entonces, usémoslo ahorita resolviendo una ecuación de segundo orden. Por ejemplo, ¿sí? Una que ya sepamos su solución de segundo orden. Bueno, hasta aquí se ha entendido la idea. Bueno, yo tengo unas notas, yo hice unas notas. Aquí podemos mirar ejemplos. Listo. También les puedo enviar estas notas. Entonces veamos un ejemplito de aquí. Y aquí también demuestro el teorema, etcétera. Entonces dice aquí, resuelva la siguiente ecuación diferencial. ¿Sí? Lo único es que aquí no uso la letra Y, sino que uso la letra X. Pero nada más que eso. Podría escribirlo así también, esa ecuación diferencial. Ahí usé la notación de Leibniz, pero puede ser más cómodo escribirlo así, con el prima. Entonces tengo la ecuación X',
Si quieren, cambiemos la letra. Bueno, no, dejémosla así para acostumbrarnos a usar cualquier notación. Más 6x igual a 2 exponencial de menos t. Si no tuviésemos, bueno, si tuviésemos que resolverla con la teoría que tenemos hasta ahora, sí, podríamos hacerlo, ¿no? Porque ustedes podrían decir, ah, no, la solución es x igual a una parte que es la solución del sistema homogéneo asociado más una solución particular, ¿cierto? Y entonces para hallar la solución homogénea, calculan el discriminante, miran en qué caso están, etcétera, etcétera. Luego para hallar la solución particular, la buscan también siendo una función exponencial, con el método de coeficientes indeterminados, y por ahí va el asunto, ¿no? Pero hagámoslo con la transformada de Laplace. En este ejercicio dan también algunas condiciones iniciales. Bien. Las condiciones iniciales son que x evaluado en 0 es igual a 1 y x' evaluado en 0 es 0. Entonces, x evaluado en 0, 1 y x' evaluado en 0 es 0. Entonces, sí, este es más complicado que el ejemplo anterior. Pero bien, nos tenemos que olvidar de tanta teoría y tantas consideraciones. Entonces, primer paso, igual que antes. Aplico la transformada de Laplace a los dos lados de la ecuación diferencial. Miren, así. Luego, ¿qué más puedo hacer? Recordar que la transformada de Laplace es lineal. Por lo tanto, eso se distribuye aquí. De paréntesis, si me queda la transformada de Laplace de x2', las constantes salen, entonces más 5 por la transformada de Laplace de x', más 6 por la transformada de Laplace de x, ¿cierto? Igual a 2 sale porque es una constante, por la transformada de Laplace de exponencial de menos 2t. ¿Sí? Este es el paso 1, siempre que uno requiera. Estoy usando esta técnica. Bien. El paso 2, hagamos una especie de algoritmo. Paso 1. Paso 2. Usar las fórmulas anteriores. ¿Sí? La transforma Laplace de x2', ¿a qué es igual? Entonces, aquí lo acabamos de demostrar. ¿Sí? Donde está f, coloque una x y ya. Entonces, la transforma Laplace de x2' es, fíjense, s cuadrado, transformada Laplace de x, ¿sí? Menos s por x evaluada en 0, menos x' evaluada en 0. ¿Listo? Más 5 veces la transformada Laplace de x'. Usamos la fórmula que mostramos al inicio de la reunión. Y les voy a dejar de ejercicio. Bueno, hagamos una pausa porque ya se va a cortar la llamada, pero la idea es que ustedes despejen de aquí la transformada Laplace de x. La transformada Laplace de x' es s por la transformada Laplace de x menos x evaluada en 0.